Fuerte polémica durante esta tarde en la Cámara de Diputados porque se despachó al Senado el proyecto de voto obligatorio que rige para las próximas elecciones en noviembre, pero no se llegó a acuerdo para establecer multas. Claro, y por lo tanto, hasta ahora, salvo que la situación cambie en el resto del trámite parlamentario, no habría sanción en dinero para quienes no acudan a votar a las elecciones de noviembre. Vamos al Congreso con Roberto Carrasco para entender un poco más lo que está ocurriendo, Roberto, porque si bien se habla de voto obligatorio, sería una declaración meramente formal, sin que haya ninguna sanción para quienes no voten. Buenas noches. Hola, Roberto. Hola, Daniel Maca, gusto saludarlos. Muy buenas noches. Este proyecto de ley presentado hace algunos años atrás por la diputada demócrata Joana Pérez y que buscaba en primera instancia que solamente los ciudadanos chilenos tuviesen multas, sanciones en caso de no ir a votar durante las elecciones del próximo mes de noviembre. Los extranjeros pueden ir a votar, los que están dentro del listado correspondiente, pero no tendrían sanción respectiva en caso de que no lo hicieran. Bueno, eso se cayó el corazón del proyecto en la votación en particular durante esta tarde. Ojo, en sesión especial, no era una sesión ordinaria. Generaron esta sesión especial para votar específicamente esto porque están trabajando contra el tiempo y consiguió solamente 75 votos esta indicación, necesitaba 77 porque era quórum calificado. En ese sentido han habido varias recriminaciones cruzadas entre oposición y oficialismo porque ayer, según lo que propiamente tal, dijo el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, habían llegado a un acuerdo con el gobierno, con las Express, desde la oposición con el oficialismo, para que se presentara a través de una reforma constitucional otro proyecto en el Senado para ver qué es lo que va a ocurrir con las próximas elecciones. Eso no habría llegado entonces a buen puerto y es por eso que generó la molestia respectiva. Escuchemos las declaraciones de Joana Pérez respecto a esta situación y también a la votación que comentábamos anteriormente. Lamentablemente se mintió en la sala por parte de muchos parlamentarios oficialistas, que la democracia se fortalece con más democracia y que sea mayoritariamente la ciudadanía la que pueda decidir. Y por eso hoy día no estuvieron los votos, pese a que el gobierno además intentó generar un acuerdo, pero era casi algo tremendamente complejo para el Congreso, porque lo que quería era cruzar proyectos para dar los votos. Y aún así la ministra Express no cumplió. Roberto, los votos en contra y las abstenciones que evitaron que hubiera este quórum vienen del lado del oficialismo, ¿no? De distintos parlamentarios del oficialismo. ¿Qué explicaciones dieron para dejar finalmente un proyecto de voto obligatorio, con lo cual todos dicen de estar de acuerdo, pero en la práctica lo están dejando sin que tenga ninguna sanción ni ningún valor real? Principalmente lo que dicen es que hay que debatir en profundidad este tipo de proyecto de ley, sobre todo pensando en esta reforma que yo les comentaba anteriormente, está planificando el gobierno y que podría ser presentada durante esta semana, incluso según lo que nos decía la propia ministra Macarena Lobos. En ese sentido también hay que mencionar, Daniel Maca, que fue parte del Frente Amplio, el Partido Comunista que rechazaron, el Partido Socialista se abstuvo, el PPD también rechazó prácticamente en bloque y esperan que se pueda generar una tramitación un poco más larga, un debate un poco más extenso para determinar entonces cuáles van a ser los requisitos para que los extranjeros puedan votar en nuestro país. Escuchemos declaraciones de la ministra Lobos que se excusó de haber estado en la votación misma en la sala de este proyecto de ley porque estaba generando un acuerdo con el Senado. Escuchemos a continuación qué fue lo que comentó. Efectivamente, acá el proyecto se cayó el tema de la multa. Nosotros como Ejecutivo vamos a perseverar en que esto se pueda reponer en el Senado y también ingresar a la reforma constitucional que hemos comprometido para avanzar, como digo, en paralelo, en la lógica que ojalá de aquí a octubre máximo, primera quincena, tengamos por una parte multa para los ciudadanos que no concurran a votar en las próximas elecciones de noviembre y diciembre y una reforma constitucional que modifique el artículo 14 de la Constitución para elevar los requisitos para que los extranjeros puedan ejercer el derecho a voto. ¿Qué es lo que viene ahora, Daniel Macarena? Bueno, el proyecto pasa a segundo trámite en el Senado, es ahí donde el gobierno va a reponer esta indicación para que haya una multa y posteriormente entonces lo más probable es que ya tenga que pasar un tercer trámite de vuelta a la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a ver si es que se cumple este acuerdo o no y no se descarta que haya urgencia en este proyecto pensando que están contra el tiempo. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Que tenga buenas noches. Crecen las críticas del gobierno y también de las candidatas Evelyn Matei y Janet Jara a la propuesta de pensiones de José Antonio Kast. Hoy el presidente Gabriel Boric llamó a defender la reforma previsional de quienes, según dijo, buscan retroceder. Mientras, Evelyn Matei aseguró que es inviable financiar la idea del candidato republicano.
Kast se defendió y acusó al gobierno de mentir. Mesa y mantel largo en los patios de La Moneda para recibir a los invitados especiales. Excelente, excelente. Y al fin los viejos vamos a tener una pensión como la gente. Protagonistas en esta celebración por el comienzo del alza gradual de la pensión garantizada universal, en una primera etapa que incluye a los mayores de 82 años. En San Miguel, casi a la misma hora, otra mesa y mantel largo, pero no en una actividad organizada por el gobierno, más bien por la oposición. Hitos que marcan desde lo político para algunos la capitalización de la aprobación de la reforma de pensiones y con ello el aumento de la PGU. Y creo que esta reforma de pensiones en donde se logró un acuerdo muy transversal, no todos por supuesto, pero muy transversal, en donde muchos se atrevieron a dar pasos que eran difíciles. Mandatario que aprovechó la instancia para mencionar parte de la negociación de esta reforma de pensiones, que tuvo momentos tensos en los cuales su aprobación se vio lejos, con críticas de la oposición en aquellos momentos. De que nosotros fuimos capaces de llegar a un acuerdo. Claro, después nos dicen que somos todos derechita cobarde, pero a usted las 25 lucas le van a hacer bien, ¿o no? Con la frase PGU grande y nuestra, recordando que en el segundo gobierno del expresidente Piñera se aprobó. En una actividad, la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, tocaba el mismo tema en San Miguel, con un llamado directo al Partido Republicano en sus dichos, pero no fue la única. Un grupo pequeño que no quiso sumarse a esta reforma y que hoy amenaza con hacerla retroceder. No estamos disponibles para eso. Dardo directo al Partido Republicano, quien en su minuto votó en contra de la reforma, y su candidato presidencial José Antonio Kast, quien ha levantado debate por estos días con su propuesta llamada Chao Préstamo al Estado, que busca modificar la reforma de pensiones. Lo repetimos de nuevo, la PGU no se toca y el aumento de pensiones no se toca. Lo dijimos hace tiempo y hoy lo reiteramos. La izquierda usará todo el aparato del Estado para mentir y manipular esta elección. No le bastó con oponerse en el Congreso a su partido. Ahora lo hace como candidato a la presidencia. Creo que las personas mayores de nuestro país se merecen una explicación. La idea que plantea el candidato republicano es eliminar este préstamo al Estado que vendría de una parte de las cotizaciones, el que sería ocupado en el denominado Seguro Social, porcentaje de cotizaciones que después, al momento de jubilar, serían devueltas. Kast propone que sea mediante recursos fiscales ese financiamiento, pero este lunes, consultado en una entrevista radial de dónde sacará sus recursos fiscales, el candidato expresó que eso se conocerá más adelante. No es que no quiera revelar, no puede revelar, porque no hay cómo hacerlo. Quiero ser muy clara. 1.500 millones de dólares, exactamente, 1.500 millones de dólares. Así que yo lo que les diría, si ellos son capaces y creen que se puede crear 1 millón de empleos, confíen que nosotros somos capaces y crearemos las condiciones necesarias para poder financiar una política pública como es la PGU. Entre sus argumentos para no revelar el financiamiento de su propuesta, José Antonio Kast señaló que no quiere que el gobierno, según él, amarre recursos en el presupuesto del próximo año. Solo señalar que hay un dicho bastante conocido, que es: cree el ladrón que todos son de su condición. La verdad es que proyectar acciones en otros son muchas veces parte de las propias acciones que las personas que acusan o instalan la sospecha son capaces de realizar. Creo que el oficialismo y el gobierno en particular está muy desesperado y eso se nota en sus palabras y sobre todo la intervención ya no de los candidatos, ya no de los partidos o presidentes de partidos, sino que de los propios ministros de gobierno. Día de celebraciones, pero a la vez tensión en este aumento de la PGU, fruto de una reforma de pensiones que hoy se instala como un tema de debate en esta carrera presidencial.